aminoácidos y la clase de equilibrio ácido-base ya se las he colocado también en el recurso de apoyo. La miran, si de pronto creen que es necesario, que eso lo vimos en cardio, pero que está un poquitico más enfocado a la parte renal de cómo el riñón reabsorbe básicamente todo el bicarbonato, pues entonces me dices y abrimos un huequito y la podemos mirar, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, doctora, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar, ya tenemos como 24 asistentes, voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es la reabsorción y secreción tubular. Cómo entonces esas sustancias que nosotros vimos que se estaban filtrando, cómo se reabsorben y a su vez también cómo hacen procesos de secreción tubular. Hablamos entonces de que la reabsorción y secreción tubular se debía básicamente al proceso de filtración, como el riñón entonces filtraba esa gran cantidad de líquido, esos 180 litros al día, para producir grandes cantidades de ultrafiltrado. Si eso no se diera acaso por el riñón, pues si se altera básicamente ese filtrado y saliera inalterado sin que se hiciera reabsorción y que sin que se hiciera secreción, pues realmente perderíamos una gran cantidad de agua, perderíamos también esos 180 litros de agua al día, perderíamos 25.200 miliequivalentes de sodio al día, perderíamos 19.800 miliequivalentes de cloro al día. La voy a ampliar para que la tengan allá. ¿Quedó mejor? ¿Ampliada? Sí, doctora, muchas gracias. Perderíamos cloro más o menos también una cantidad grande. Perderíamos lo mismo en glucosa, mire que perderíamos 14.400. ¿Pero qué hace el riñón? Pues el riñón coge ese filtrado y lo ultrafiltra, o sea que reabsorbe lo que necesita por todos esos mecanismos que vimos en los túbulos básicamente, y como esos túbulos que están recubiertos de tejido epitelial que revisten los túbulos, pues devuelven todas esas sustancias al líquido extracelular. Y que los mecanismos pues que se usaban, los vimos también en clases anteriores, cómo habían canales de filtración, cómo había la ATPasa, sodio-potasio, los canales que producen entonces esa reabsorción. De tal manera que esa reabsorción tubular básicamente o se hacía por ósmosis o por transporte activo o se hacía por difusión, y que en todos los túbulos básicamente se producían entonces reabsorciones o se producían secreciones básicamente. De tal manera que nosotros cuando hacíamos ese ultrafiltrado de 180 litros día, pues realmente el 90% de esa agua que se filtraba llegaba otra vez al líquido extracelular. De tal manera que cuanto más se reabsorbe una sustancia, pues menos íbamos a tener eliminación de esa sustancia por orina y viceversa, ¿sí? Entonces, y es necesario reabsorber estos nutrientes en su totalidad, agua y electrolitos. ¿Para qué? Pues dijimos para ajustar ese balance hidroelectrolítico. La reabsorción, ¿qué es? Dijimos entonces, es un proceso en dos etapas que comienza con ¿qué? Dijimos con la excreción activa o pasiva de sustancias desde el fluido tubular hacia el intersticio renal, que es el tejido conectivo que rodeaba las nefronas básicamente, y el transporte de sustancias desde el intersticio hacia el torrente sanguíneo. De tal manera que nosotros, básicamente por procesos de transporte,
son conducidas todas estas partículas que se reabsorben allí. Y allí entran las fuerzas de Starling, básicamente entran los procesos de difusión y los procesos de transporte activo, entran entonces a jugar un papel muy importante en ese transporte de sustancias. De tal manera que nosotros teníamos entonces aquí la luz del filtrado glomerular, como teníamos entonces la membrana luminal, la membrana vasolateral, y cómo habían toda esta serie de transportes entonces de sodio que se intercambian por protones de hidrógeno, cotransporte de sodio y glucosa, cotransporte de sodio y aminoácidos en la membrana luminal para pasarlos al interior de la célula tubular, y de allí entonces por transportadores también las ATPasa sodio-potasio, los transportadores de glucosa o transportadores de aminoácidos, los regresábamos entonces a los capilares. Y vemos cómo entonces teníamos cotransporte, antitransporte, carrier que permitían la salida, canales iónicos, canales de acuaporina que permitían también entonces intercambiar básicamente electrolitos que filtrábamos de regreso al plasma sanguíneo o al líquido extracelular. Los procesos de secreción, dijimos también, principalmente se dan o en la parte final del túbulo proximal o en el túbulo distal o en el túbulo colector básicamente, de tal manera que esos procesos de secreción eran sustancias que llegaban al líquido, ¿cierto? ¿Que para qué? Pues para permitir entonces concentraciones de orina básicamente. Principalmente lo que más se excreta y lo que más se secreta de los túbulos pues es urea. Tenemos entonces allí potasio y protones de hidrógeno que salen como secreción para permitir entonces que nosotros eliminemos y manejemos ese equilibrio electrolítico básicamente. La excreción y la tasa de excreción pues se refiere a ¿qué? A esa cantidad de sustancia que excretamos básicamente y que sacamos por orina básicamente. La excreción es el resultado neto de ¿qué? Pues de la suma de esos procesos de filtración, reabsorción y secreción básicamente, que dijimos entonces que ahí estaba ese proceso de excreción y que se hacía por medio de la vejiga y el medio ambiente externo de tal manera. Esa tasa de excreción puede compararse con ¿quién? Con la carga filtrada para determinar si una sustancia se ha reabsorbido o es segregada básicamente. ¿Cómo se hace entonces ese cálculo de la carga filtrada y tasa de excreción? Pues básicamente entonces aquí tenemos estas formulitas. Para calcular la carga filtrada, la tasa de excreción y la tasa de reabsorción o secreción se utilizan entonces las siguientes ecuaciones. La carga filtrada, ¿a qué va a ser igual? Pues dijimos a la tasa de filtración glomerular. ¿Por quién? Por la concentración de la sustancia en el plasma sanguíneo. O sea, por eso nos toman en el plasma sanguíneo muchas sustancias, y esas sustancias entonces que se toman en el plasma sanguíneo se pueden medir cuánto proceso se filtró. También podemos obtener la tasa de excreción, que a qué va a ser igual al flujo de orina, básicamente, ¿por quién? Por la concentración entonces urinaria de esa sustancia. Y tenemos también la tasa de reabsorción o de secreción, que va a ser igual a la carga filtrada menos la tasa de excreción. De tal manera que con estas fórmulas nosotros podemos saber qué cantidad se reabsorbe de una sustancia, qué cantidad se secreta de una sustancia neta. Y vamos a poner unos ejemplos aquí. Estamos entonces aquí la representación y vamos a ver la reabsorción neta de sodio. El sodio, dijimos, el filtrado, ¿por quién? Pues por la arteriola aferente que llegó al glomérulo y va a los capilares glomerulares, y ahí entonces tenemos una tasa de filtración en esa carga de sodio que es igual a 180 litros día. Multiplicado por qué? Pues dijimos por la concentración plasmática de sodio, que es de 140 miliequivalentes por litro.
De tal manera que la carga filtrada de sodio, lo que entró al riñón prácticamente por día, son 25.200 miliequivalentes por día. Si queremos saber cuál es la reabsorción de ese sodio, pues tenemos que mirar cuánto se excreta. Y dijimos entonces, la excreción de sodio en este momento es ¿quién? El volumen. ¿Cuánto dijimos que excretábamos? Más o menos 1 litro día. De tal manera que lo multiplicábamos por la concentración de ese electrolito por orina y eso nos da que nosotros en la normalidad debemos de excretar 100 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, si multiplicamos esos 100 por 1 litro, que es el volumen al día, nos dan 100 miliequivalentes por día. Y si aplicamos la fórmula de reabsorción que dice que es igual a la carga filtrada menos la excreción, pues eso nos va a dar que entonces lo que reabsorbemos realmente en el día haciendo ese proceso de reabsorción de sodio sería 25.100 miliequivalentes por día. Porque si esto no fuera así, no se hiciera esa reabsorción, pues nosotros, si esto entrara y se filtrara y saliera por orina, perderíamos 25.200 miliequivalentes por día de sodio y no podríamos mantener ni la presión ni el volumen sanguíneo. ¿Queda claro entonces cómo es que se hace el proceso de reabsorción de una sustancia? Sí, Listo, vamos a mirar entonces otra que uno puede medir. El ácido paraaminohipúrico es un ácido que mide ese proceso de filtración y básicamente que es filtrado y segregado por las células del epitelio. Lo usan como medida de funcionalidad renal. De tal manera que también lo inyectan, se lo ponen al paciente, se filtra y lo mismo, hacemos las mismas fórmulas. Pero ese ácido paraminúrico se secreta, que quiere decir que él se filtra todo, pero después sigue corriendo por las arteriolas y se secreta. Entonces vamos a hacer el cálculo. Dijimos, la carga filtrada de ese ácido paraaminohipúrico, pues la tasa de filtración es 180 litros día. Y la concentración plasmática de ese paraaminohipúrico es de 100 miliequivalentes por litro, lo que da una carga filtrada de 18 gramos en un día. ¿Cuánto se eliminaría entonces de ese ácido paraaminohipúrico? Pues básicamente la excreción, dijimos, es el volumen que es 1 litro día por la concentración de eliminación de ese ácido paraaminohipúrico, que serían 54 gramos por litro, de tal manera que la excreción serían 54 gramos día. ¿Pero cómo se obtuvo? Pues básicamente por secreción. ¿Por qué? Porque se secreta todo ese que sigue corriendo por esa arteriola eferente y aquí en los túbulos, generalmente túbulo colector, básicamente, pues se secreta esa gran cantidad de tal manera que la excreción que dijimos que eran 54 gramos por litro al día, menos la carga filtrada, lo que se filtró, que son 18 gramos por día. De tal manera que por secreción, nuevamente, que siguió corriendo por los túbulos, se secretan 36 gramos día que van a completar entonces que esa carga filtrada de 54 gramos por día. En esa manera, el riñón entonces hace ese proceso de reabsorción o de secreción básicamente de sustancias. Dijimos también que esa funcionalidad de los riñones, dime. Qué pena, es que ese sí no lo entendí muy bien porque en ese no tenemos es fórmula de reabsorción, sino de secreción. Entonces no sé si se suma o se resta, o sea, es como al contrario la reabsorción. Mira, al contrario, la secreción es la carga filtrada menos la tasa de excreción. ¿Sí? Carga filtrada menos tasa de excreción. Entonces, carga filtrada menos excreción, la excreción es esta de los 100 miliequivalentes. Y la carga filtrada fueron 25.200 de sodio. Y de secreción es la excreción menos la carga filtrada. ¿Sí? Que es lo que se secretó de regreso otra vez al interior de los túbulos para que salga por orina. ¿Sí?
Porque si se suman estos dos, 36 y 18, ¿cuánto dan? 54. ¿Sí? ¿Sí? Si sumamos esto, la excreción entonces sería la suma también de lo que se filtró de carga filtrada y lo que se secretó. Mira que da también 54. ¿Sí? ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Dijimos entonces que en ese proceso de reabsorción, lo que se filtra, las sustancias que se filtran por el túbulo, a través de estas células que dijimos son las células que revisten los túbulos, pues reabsorben sustancias, ¿cierto? Reabsorben sustancias que van a ir al líquido extracelular. De tal manera que todo lo que llegó en torrente sanguíneo por los túbulos y que se empezó a filtrar o que llegó al filtrado, ¿cierto? Al ultrafiltrado y que empieza a correr por los túbulos, pues se hace por esa reabsorción. Reabsorción tubular, que es el proceso por el cual son removidos todos esos sustancias a los capilares para llegar de regreso. Y la secreción, dijimos entonces, es al contrario. Siguieron corriendo por el torrente sanguíneo renal por aquí, por este rojito, siguieron corriendo sustancias que básicamente aquí en el túbulo distal o en los túbulos colectores se secretan y van de regreso a la luz tubular, ¿cierto? Para eliminarlo por orina. De tal manera que esos son los dos procesos, el de reabsorción y el de secreción, que nos permiten entonces a nosotros ajustar esas concentraciones de orina. Si no se secreta mucho, pues vamos a tener orinas diluidas. Si se secreta mucho y se secretan muchas sustancias, pues van a aparecer muchas sustancias en esta luz tubular y la concentración de orina va a ser mucho más alta. Esos transportes, dijimos, ya los vimos que eran por difusión simple, que las sustancias entonces por gradientes de concentración podían pasar de un lado de la luz tubular al otro lado de la membrana para hacer difusión. O podíamos tener entonces mediada por canales de cloro que permitían entonces que entráramos cloro de la al interior de la célula tubular y que saliera entonces al torrente sanguíneo. O bien que pudiéramos tener entonces mediada por transportadores. Dijimos, aquí hay una serie de transportadores que entraban a sodio con glucosa y que los podíamos llevar a la célula tubular y esos eran entonces transportes pasivos. Pero que también en esa membrana vasolateral teníamos entonces esta ATPasa que permitía ajustar las concentraciones de sodio y de agua y que gastaban energía y por lo tanto entonces allí teníamos transporte activo básicamente. De tal manera que podíamos tener entonces, o endocitosis también se podían dar. Que en ese proceso energético básicamente pues se gastaban grandes cantidades de energía porque tenemos esas ATPasas que intercambian entonces en una aproximadamente grandes cantidades que consumimos entonces en ese proceso de filtración, pero que también esa ATPasa necesitaba el consumo de oxígeno en unas altas concentraciones para poder tener esa actividad metabólica del riñón en esos procesos de reabsorción y en esos procesos de equilibrio en muy buenas cantidades. Y que aproximadamente ese 70% del oxígeno consumido por el riñón se usa generalmente para apoyarte ese transporte activo de sodio básicamente, del cual a su vez determina la reabsorción de glucosa y de aminoácidos, dijimos allí también. Habíamos visto también esto, cómo nosotros filtrábamos una gran cantidad de sustancias, agua, sodio, glucosa y urea, pero que en la medida en que nosotros hacíamos, pues íbamos excretando mayor o menor cantidad y que reabsorbíamos casi el 99-100%, a diferencia de la urea que solamente se reabsorbe el 50%. Pero que en excreción pues aparece mucha más cantidad
28% porque hacemos secreción a nivel de los túbulos básicamente colectores. En esa forma, entonces, nosotros ese ultrafiltrado lo tenemos que procesar para no perder electrolitos. Vamos a irnos yendo de cada una de las sustancias. Dijimos entonces, vamos a ver reabsorción de agua. De esos 180 litros que se filtran al día que llegan entonces por la arteriola aferente y que entran como filtrado glomerular, casi la gran mayoría se reabsorbe en el túbulo distal y en la porción descendente del túbulo distal, que ya empieza casi el asa de Henle prácticamente. Entonces, allí se reabsorbe una enorme cantidad, casi ese 90% de reabsorción se hace allí. Pero también tenemos que a nivel del túbulo colector, básicamente, dependiendo de las necesidades que tenga de ajustar el volumen de agua, podemos entonces reabsorber también grandes cantidades de esa agua que entra por ese proceso de filtración y al final de ese 100% que entró de agua por los túbulos, se reabsorbe el 99.2% y solamente se excretan 1.4 litros día básicamente. ¿Cómo se hace ese proceso, dijimos entonces, de ajuste de agua a nivel del túbulo colector? Pues está mediada básicamente, primero, por el gradiente de concentración de sodio que haya aquí en la médula, básicamente, que necesite que ajuste esa gran cantidad de concentración, entonces el agua sale, pero mediada por una hormona, básicamente, que es la vasopresina. Por lo tanto, entonces allí dependemos también si vamos a sacar una orina más concentrada o más diluida, dependiendo de eso. Esa reabsorción de sodio que se hace en los túbulos colectores, pues básicamente estos túbulos colectores ya al final para sacar una orina concentrada o diluida, pues ellos son impermeables al agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua que se filtró, pues no va a pasar al interior ni se va a reabsorber en estos túbulos. Pero como hay un gradiente de concentración de sodio alto en el intersticio de esas células tubulares hacia la médula, pues básicamente entonces en ese intersticio, pues vamos a tener entonces que si no hay ADH, nosotros vamos a botar una gran cantidad de agua junto con electrolitos. Y eso va a hacer entonces que nosotros podamos eliminar 20 litros día con una concentración altísima de eso. Y eso no hace el riñón. El riñón realmente lo que hace es secretar por el eje hipotálamo hipoficiario, la ADH, que es la hormona antidiurética o la vasopresina. ¿Para qué? Pues para permitir entonces que vuelva estos túbulos permeables, que active aquí una serie de acuaporinas que permitan entonces que esas acuaporinas entren agua de regreso otra vez hacia el intersticio para permitir entonces que de ese 99.2 se reabsorba grandes cantidades de agua aquí y a diferencia de estos 600 miliosmoles, pues nosotros podemos entonces eliminar de 1 a 1.5 litros día con concentraciones de 1200 o 1300 dependiendo de la necesidad de electrolitos que tengamos que eliminar. ¿Por qué? Porque hacen permeable entonces a esta ADH que se secreta en la neurohipófisis que se almacenó allí, pero que ponen los túbulos colectores disponibles, entonces, ¿para quién? Para que esa diuresis permita que hagamos una reabsorción final de agua si el organismo así lo necesita. En esa reabsorción de agua, básicamente dijimos, si nosotros no bebemos una cantidad suficiente de agua, si se bebe menos agua, pues también se siguen filtrando esos 180 litros día. Pero ¿qué pasa entonces
se activan generalmente osmorreceptores que acompañados entonces con procesos de activación neurohormonal le están diciendo al organismo, usted tiene sed, ¿cierto? Y entonces, como se está sintiendo sed, se reabsorbe la misma cantidad de agua en el túbulo proximal, se reabsorbe la misma cantidad de agua en el túbulo colector, pero se aumenta entonces la reabsorción de agua en el túbulo colector, básicamente. De tal manera que se reabsorben 99.6, se reabsorbe un poco más y se puede disminuir el volumen de agua que se excreta, que puede ser 0,6 litros día. ¿Sí? Entonces, mire cómo manejamos nosotros el agua dependiendo de qué, de la ingesta también que tengamos de agua. De tal manera que si se bebe menos agua, aumenta ¿quién? La reabsorción en el túbulo colector, porque le está diciendo tengo sed, se disparó el eje renina, se disparó la ADH. Pues ya tiene que ir cuadrando horarios. Dime, ¿quién habla por allá? A ver, yo ahora le comento a ver qué me dice. Listo, yo, sí, toditas, a ver. Dani tiene un micrófono prendido. ¿Queda entendido entonces cómo se reabsorbe el agua? Sí, doctora. Entonces, el eje hipotálamo hipoficiario está alerta que a sentir ese deseo de beber agua y por lo tanto libera esa ADH que constituye ese sistema importante de control de volumen, de control del líquido extracelular, para que nosotros entonces volvamos permeables estos túbulos y reabsorbamos y ajustamos la cantidad de agua en el líquido extracelular. Si se bebe más agua, si nosotros bebemos más agua, pues seguimos entonces filtrando esos 180 litros, se reabsorbe lo mismo en túbulo proximal y la parte, digamos, baja del túbulo proximal, pero se reabsorbe ya menos agua de los túbulos colectores y se pueden excretar hasta ¿cuánto? Hasta 5 litros día, dependiendo también de esa reabsorción de agua básicamente. ¿Por qué? Porque dijimos entonces, estos gradientes de concentración de sodio en la médula renal, pues van a permitir entonces de que el organismo sienta mayor o menor concentración y hace entonces que la eliminación de agua dependa de la secreción de la ADH básicamente. En esa reabsorción de agua que tenemos, ese líquido que abandona el túbulo proximal, dijimos, es isotónico, la diferente permeabilidad de la rama ascendente y descendente del asa de Henle mantienen la osmolalidad alta de la médula, dijimos así. Esto es esencial para la reabsorción posterior del agua en el conducto colector. El líquido que abandona el asa de Henle está diluido y es hipotónico. Y la reabsorción de agua en el conducto colector está controlada, dijimos, ¿por quién? Por la vasopresina. Esto entonces es el resumen básicamente de lo que es el agua. Y el agua en el túbulo, dijimos, el control de agua, pues se hizo en el túbulo proximal, en donde se reabsorbe la gran cantidad de agua que lleva con ella electrolitos. En el asa descendente de la horquilla solo hay reabsorción de agua, no de electrolitos. En el asa ascendente hay reabsorción de electrolitos y no de agua. Y en el túbulo distal hay reabsorción de electrolitos y las células del túbulo distal son impermeables al agua. Y en el túbulo colector hay reabsorción de agua solo por acción de ¿quién? De la hormona antidiurética. Miremos entonces qué pasa con el sodio. El sodio que se filtró por filtrado glomerular, que es de aproximadamente el 80% del sodio filtrado, pero se reabsorbe ¿quién? Lo mismo en el túbulo proximal. En la parte
digamos, inicial del túbulo proximal, se reabsorbe bicarbonato de sodio en un 16% y hacia la parte final del túbulo contorneado proximal, antes de entrar a la médula, se reabsorbe casi el 65 a 70% del sodio que lleva con ello arrastre de agua. Dijimos, en la parte final del asa de Henle no hay, ni en la descendente, no hay reabsorción de sodio por ninguna parte, pero ya como comenzamos la parte superior del asa, está una bomba que se llama la bomba de intercambio sodio-potasio-cloro, en donde se reabsorbe el 25% de ese sodio, que manda un líquido isotónico, digamos un líquido hipotónico al túbulo distal. Aquí se reabsorbe básicamente también, dependiendo de ajuste de las concentraciones de sodio, un 5%, y en la porción descendente de ese túbulo colector, pero en la parte proximal se reabsorbe 1 o 2%. Para excretar entonces una orina con menos concentración de sodio. De tal manera que en los seres humanos los riñones absorben cerca de 18 moles de sodio al día y utilizan unos 6 moles de ATP para todo este proceso. Recuerden que ¿por qué? Porque dijimos teníamos que tener la bomba sodio-potasio, que era la que ajustaba básicamente esa reabsorción. Reabsorción entonces, que la entrada de sodio a las células de los túbulos proximales, dijimos, es pasiva, y gracias a quién, pues a la bomba, esa sodio-potasio ATPasa, mediante una concentración baja de sodio en el citoplasma de las células tubulares. Y se absorbe más sodio en el túbulo distal y colector, intercambiándose por quién, dijimos por potasio y por protones de hidrógeno, pero acompañados de quién, de una hormona que hay allí que también se dispara con el eje renina-angiotensina-aldosterona, que permite entonces que se ajuste esas concentraciones de sodio a nivel de esos túbulos distales y colectores. De tal manera que para esa reabsorción, entonces, mire, que ajustar la reabsorción de sodio, también se necesita entonces ese gradiente electroquímico generado por la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral de los túbulos, básicamente para que regresen ese sodio. En esa reabsorción de sodio, si la ingesta normal también depende de la ingesta. Si la ingesta de sodio, que lo recomendable es que tengamos 130 miliequivalentes por día, pues entonces, dependiendo de esa ingesta, nosotros vamos a filtrar alrededor de 26 miliequivalentes por día. Si acostumbramos a echarle sal a todo, sin probar las comidas, pues vamos a filtrar una cantidad mucho más alta de sodio. Pero dijimos el 67% se reabsorbe en el túbulo proximal, un 25% se reabsorbe en la parte superior del asa de Henle, y en los túbulos distales y colectores se reabsorbe otro 7.5% para excretar entonces el 0,5% de sodio, que van a equivaler de toda esta carga filtrada de sodio. Solamente vamos a excretar 130 miliequivalentes de sodio al día, que es muy poquito realmente. ¿Por qué? Porque necesitamos el sodio para mantener el volumen y la presión sanguínea. Dijimos que ese sodio filtrado también básicamente hace un gradiente de concentración en la parte medular del sodio, que es muy elevada y que permite entonces que estos túbulos o reabsorban menos o reabsorban agua dependiendo de las necesidades. Vamos a mirar entonces cómo se hace ese transporte de sodio para reabsorción y para eliminación. Dijimos ese transporte de sodio del que se lleva a cabo por filtrado hacia la luz tubular, pues se puede hacer de dos maneras. Uno, por cotransporte de sodio, básicamente, que entra a la célula tubular, o por un cotransportador o un antitransportador, en donde intercambiamos sodio por protones de hidrógeno que van a la luz tubular, básicamente.
de tal manera que en esa forma ingresa el sodio a la célula tubular. Célula tubular que ¿qué hace? Activa las ATPasas para llevarlo de regreso ¿a dónde? Al plasma sanguíneo. ¿Cómo se hace el antitransportador? Pues básicamente también en la luz tubular filtramos bicarbonato. Bicarbonato entonces que se filtró básicamente, que se une con los protones que se intercambian en ese antitransportador con sodio que entra a la luz tubular. Sale protones de hidrógeno que se juntan con el bicarbonato filtrado, que por acción de la anhidrasa carbónica se produce agua y CO2. Agua que sigue corriendo por los túbulos y que ya vimos que dependiendo de las necesidades de volumen se reabsorbía o no agua en esos túbulos colectores dependiente de la ADH. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2, dijimos, regresa nuevamente a la célula tubular y allí ese CO2 se junta con el agua que hay en el interior de la célula tubular. Por acción de la anhidrasa carbónica generamos nuevo bicarbonato y por eso decimos el riñón produce nuevo bicarbonato. Es diferente a este que se filtró, no es el mismo que se filtró por filtración glomerular a este que se produjo nuevamente y que regresa al plasma sanguíneo como buffer o como tampón, que eso es lo que lo maneja el riñón básicamente para generarnos nuevo bicarbonato, mantenernos el pH dentro del rigor de pH normal y entonces generamos nuevo bicarbonato con este antitransportador de sodio. Y el sodio que entró a la célula tubular, ¿cómo sale al plasma sanguíneo? Pues de regreso por la ATPasa. Eso es lo que hace básicamente en la reabsorción, básicamente el sodio. El sodio que se filtra, básicamente, dijimos, son sodio que en esos transportadores, pues también tenemos que puede entrar por vía paracelular con cloro, acompañado con cloro, o por vía transcelular, acompañado entonces por sodio y agua básicamente. ¿En dónde se realizan? Pues en los conductos peritubulares o en los conductos de cloruro de sodio transtubular básicamente. Dijimos entonces que de esa carga que se filtró en el riñón y que entró, pues esos 25.000 milimoles al día que se filtran, pues básicamente entonces dijimos 16.000 milimoles, que es el 65%, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y de ese túbulo contorneado proximal escapan hacia los otros túbulos aproximadamente 9.000 milimoles al día, que es el 35%, que se siguen procesando en los otros túbulos básicamente. Entonces, esa reabsorción en el asa de Henle, ¿cómo se lleva a cabo? De esos 9.000 milimoles restantes que quedaron corriendo por los túbulos, entran a la parte descendente del asa de Henle, a la horquilla y a la parte ascendente del asa de Henle. Y aquí en la parte superior del asa de Henle, entonces está este transportador que se llama 2-cloro-sodio-potasio. ¿Qué hace ese transportador? Pues reabsorbe de esos 9.000 milimoles aquí, ¿cuántos? 6.000 milimoles que se reabsorben. Esos 6.000 milimoles entonces que se reabsorben, entran también 2 cloros por cada sodio que entra a la célula tubular, entra potasio junto con ellos, pero el potasio básicamente va de regreso nuevamente a la luz tubular. ¿Para qué? Pues para ajustar entonces por medio de esa sodio-potasio ATPasa, manda ese potasio a la luz tubular para sacarlo como secreción de ese potasio básicamente. Ese, dependiendo de qué, de la efectividad del sistema contracorriente, o sea, la concentración que haya aquí en la médula básicamente van a conservar entonces esa concentración de agua y por ese transporte de sodio constante que va a ser influenciado por quién, por diuréticos de ácido.
Entonces, como esta bomba sodio, potasio, cloro, básicamente pues va a ser influenciada ¿por quién? Por diuréticos de asa. Esos diuréticos de asa, ¿cuáles son? Pues puede ser la furoxemida y básicamente entonces la reabsorción de sodio en el asa de Henle puede influenciarse o bloquearse por esos diuréticos, dependiendo de qué, de la necesidad que tengamos de reabsorber sodio o de bajar la concentración plasmática de sodio. Entonces lo podemos influenciar. Si bloqueamos aquí, pues el sodio sigue corriendo por el tubo, por la horquilla superior del asa de Henle hacia el túbulo distal. O al contrario, si no tenemos este diurético de asa, pues entonces él se va a filtrar básicamente. Dijimos que se reabsorbían entonces 6.000 milimoles aquí y que llegaban al túbulo distal 3.000 milimoles al día. ¿Qué pasa en el túbulo distal? Pues menos del 1% de ese sodio filtrado va a correr por este túbulo distal. ¿Para qué? Para que se reabsorba aproximadamente el 5%. ¿Cómo se hace esa reabsorción en el túbulo distal? Pues básicamente ese sodio que está corriendo por el lumen del túbulo distal, por un cotransporte que hay en esas células de los túbulos distales, tenemos un cotransporte de sodio-cloro que permiten entonces que entremos otra vez ese 5% de sodio que la ATPasa sodio-potasio lo manda al plasma sanguíneo, pero que también este cotransporte sodio-cloro también puede ser influenciado aquí en el túbulo distal por diuréticos tiacídicos, de tal manera que las tiacidas pueden bloquear este transporte y no reabsorber este 5% y dejarlo escapar por orina. Entonces, tenemos cómo influenciar en el riñón por diuréticos de asa o por diuréticos tiacídicos esa reabsorción de sodio. ¿Cómo se hace en el sistema colector cortical? En el sistema colector cortical que dijimos tenía las células principales y las células intercaladas, pues entonces también con ese transporte pasivo de sodio que entra al interior de la célula, se cotransporta cloro que va al plasma sanguíneo. Esas células principales, que son 2/3 partes de esas células, se relacionan con el transporte pasivo de sodio, pero también aquí en este túbulo colector cortical, pues también va a estar influenciada dependiendo de qué, de las concentraciones plasmáticas de sodio, de la presión arterial que dispara el eje sistema renina-angiotensina y permite entonces también que nosotros hagamos ese intercambio de sodio para reabsorción. Y lo intercambiamos, ¿por qué? Pues por potasio que secretamos. Aquí entonces intercambiamos sodio y secretamos potasio que va a la luz tubular para ser secretado básicamente. Y en las células intercaladas relacionadas también se puede hacer por el cotransporte con hidrógeno básicamente. Entonces, cuando se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque hay bajas concentraciones de sodio, pues dijimos el riñón era el que producía la renina entonces era la que permitía desdoblar, ¿quién? Pues todo, esa angiotensinógeno en angiotensina 1, en angiotensina 2, que iba a activar la aldosterona, ¿para qué? Pues para la reabsorción de cloruro de sodio, la excreción de potasio y la excreción de hidrogeniones también. Entonces, ¿cómo la aldosterona influye en ese transporte pasivo de ese proceso de mecanismo? De tal manera que la reabsorción y la regulación de reabsorción de sodio de agua y las modificaciones que se afectan en esta repercusión dependen, uno, de la osmolalidad plasmática, del volumen extracelular y de la concentración de sodio en el plasma sanguíneo.
Si se considera un volumen de líquido extracelular de 14 litros, la adición de 1.6 gramos de cloruro de sodio, que equivalen a 2 miliequivalentes, se supone un aporte de sodio de algo así, más de 1% de su concentración fisiológica. Esto provocaría ¿qué? Aumento de la osmolalidad plasmática. ¿En cuántos milimoles? 4 milimoles por litro, porque dijimos la osmolalidad plasmática depende de la concentración de sodio. Y cuando yo no conozco sino la concentración de sodio, así no conozca ni la concentración de glucosa ni de urea, yo puedo multiplicar 2 por sodio y sé qué osmolalidad plasmática tengo en un paciente. De tal manera que esos aumentos de una ingesta adicional de sodio me aumentan la osmolalidad, me aumentan el volumen en 0,2 litros. ¿Para qué? Pues para restablecer esas concentraciones fisiológicas. ¿Qué se desencadena entonces con esto? Dijimos varoreceptores, osmoreceptores que detectan modificaciones de ¿quién? De presión hidrostática, de volumen circulatorio, que detectan modificaciones de concentraciones de esos dos electrolitos en el plasma sanguíneo, que disparan entonces esos mecanismos de sed, de diuresis. ¿Para qué? Pues para mantener la presión y el volumen sanguíneo normal. Los receptores pueden corresponder ¿a qué? A modificaciones hemodinámicas de la circulación renal, a modificaciones del transporte de sodio y agua propiciados por factores muy diversos como ¿qué? Como dispositivos de autorregulación renal, acción directa de hormonas sobre la permeabilidad en determinados segmentos tubulares como los que hemos visto, efecto simpático directo sobre el transporte de sodio, y vemos cómo ese efecto de sodio cuando veamos la secreción la secreción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, como también entonces permiten la reabsorción de sodio. ¿Qué van a modificar? Pues todos estos mecanismos pues modifican el transporte de sodio y agua y mantienen las necesidades del control a largo plazo y existen mecanismos de mayor entidad de controles de filtración que afectan directamente entonces ese transporte de sodio y agua. ¿Cómo se hacen entonces nutrientes que se filtran también? Dijimos por aquí filtrábamos ¿quién? Pues filtrábamos aminoácidos, filtrábamos glucosa. Ahora vamos a ver cómo la glucosa entonces y esas sustancias se filtran y cómo se manejan básicamente. Dijimos que normalmente el promedio de concentración plasmática de glucosa pues está alrededor de 80 a 100 miligramos decilitro, un poquitico pasado 120, ¿sí? Pero que ya más de ahí generalmente pues es una carga alta de filtrado glomerular. Que cada día se filtran aproximadamente unos 200 gramos de glucosa por el riñón, que en individuos sanos toda la glucosa filtrada se reabsorbe hacia la circulación y la orina está exenta de liberación de glucosa, que la glucosa reabsorbida hacia los túbulos generalmente es a través de transportadores, básicamente los SGLT, y que se liberan a la circulación por medio de los GLUT1 y 2 que están entonces estos SGLT en la membrana luminal y los GLUT en la membrana vasolateral. Que en condiciones reales una glicemia del lado venoso tiene una concentración de 180 miligramos por decilitro, pero que en el lado arterial puede llegar hasta 200 miligramos por decilitro. De tal manera que la glucosa en esas condiciones no debe aparecer en la orina. Pero si supera esa, digamos, esa tasa de filtración máxima, se supera y se pasa de 200, pues ya va a aparecer orina, generalmente en la orina básicamente. Entonces, esa reabsorción tubular de glucosa, dijimos entonces, en el lumen básicamente tenemos entonces que se realiza por ese cotransporte sodio-glucosa. Ese cotransporte sodio-glucosa se hace por esos transportadores SGLT1 y SGLT2.
que tienen la capacidad de ¿qué? Pues capacidad entonces de transportar gran capacidad y afinidad de reabsorber el 99% de glucosa filtrada, los SGLT2, o baja capacidad y gran afinidad, los SGTL. Pero que ese cotransporte permite entonces que llegue a la célula tubular sodio, que se maneja por la sodio a potasio, y glucosa, que dijimos se maneja por los GLUT, que van a ir al torrente sanguíneo. De tal manera que todos esos transportadores permiten entonces que ese gradiente electroquímico que mantiene esa bomba sodio-potasio también arrastre con él la glucosa por esos transportadores GLUT que van a llegar de reabsorción hacia el plasma sanguíneo. Pero ¿qué pasa? Esos transportadores básicamente no pueden filtrar todo. Esos transportadores se saturan en un momento determinado. Cuando se filtra una cantidad normal, pues toda la glucosa que se filtró, pues va a pasar por ese cotransporte, va a llegar al plasma sanguíneo transportada por los GLUT y el 100% puede entrar al plasma sanguíneo sin ninguna modificación por la membrana apical o por la membrana vasolateral y llega al plasma sanguíneo. Cuando se pasa ya a 200, ven entonces cómo se aumenta entonces ese transporte, pero llega un momento en que ese transporte de GLUT comienza a superar esa taxa máxima de filtración glomerular y entonces se va a quedar una gran concentración de sodio que va a quedar circulando a medida que se aumenta, se saturaron esos transportadores y va a aparecer entonces glucosa que sigue corriendo por los túbulos. Por encima de dicha concentración de 200 miligramos decilitro, disminuye el porcentaje de glucosa que se reabsorbe al plasma sanguíneo. Y eso hace entonces que dependiendo de la necesidad de esos transportadores, el riñón solo mantiene cualquier concentración plasmática de glucosa que aparezca y no se haya involucrado en esos mecanismos reguladores a través de los cuales se cumple ese ajuste original de glucosa plasmática. ¿Quién maneja la glucosa? Esto es la renal, porque la plasmática, la glucosa plasmática, la ajustan generalmente el hígado y el sistema endocrino. Esa plasmática, ¿por qué? Porque el riñón tiene la capacidad de hacer gluconeogénesis, pero la gluconeogénesis que hace el riñón es para su trabajo energético, para producir la energía necesaria para usar esa bomba sodio-potasio y reabsorber grandes cantidades de sodio junto con glucosa, lógicamente. Entonces, por eso es que la plasmática, la concentración plasmática la maneja el hígado y el sistema endocrino, pero lógicamente el riñón tiene que reabsorber glucosa para ese filtrado, lógicamente. De tal manera que los umbrales, que el umbral es la concentración plasmática de glucosa por encima del cual aparece glucosa en orina. ¿Y cuándo se sobrepasa? Cuando pasamos entonces de esos 200 miligramos ya llegamos a 300, va a aparecer glucosa, mientras que en estos umbrales se reabsorbe toda, básicamente esa glucosa. Pasados de 200 hacia arriba, 300 ya aparece glucosa en la orina y eso se llama ¿quién? Glucosuria. De tal manera que nosotros podemos tener una glucosuria allí. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen cuadros infrecuentes conocidos como glucosuria renal familiar, que pueden ser mutaciones en esos transportadores SLGT o en esos transportadores 1 y 2, y por allí pueden haber mutaciones que están dañando entonces esos transportadores que filtran glucosa. En formas graves pueden perderse más de 100 gramos de glucosa al día por orina, que no es lo recomendable, no es lo normal, y a estos pacientes hay que hacerlo. Pero en las diabetes también, en las diabetes que no son controladas,
pues también sobre todo en esos adultos que no se toman los medicamentos, que aparecen filtraciones por encima de 300 y entonces va a aparecer escape de glucosa por orina, que no es lo recomendable básicamente. ¿Cómo se hace el manejo entonces de aminoácidos básicamente también en esa membrana? De tal manera que en esas concentraciones plasmáticas de aminoácidos, los seres humanos filtramos alrededor de 25 miligramos por decilitro. Los aminoácidos plasmáticos, ¿de dónde se producen? Pues de la destrucción de proteínas que quedan, aminoácidos libres que se van a filtrar al glomérulo, porque dijimos las proteínas no se filtran. ¿Cuántos se filtran de aminoácidos? Pues 50 miligramos al día. Esos aminoácidos son transportados, dijimos, hacia el interior de las células renales, donde se van a metabolizar. De tal manera que allí podemos encontrar que aminoácidos como la glutamina, que entran a los túbulos básicamente, transportadas a través de lo mismo, ese cotransporte con sodio, que entran a la membrana luminal y vaso lateral, se desaminan. ¿Qué quiere decir? Se le quita su grupo amino, ¿cierto? Y ese grupo amino se le quita por la glutaminasa. Esa glutaminasa generalmente, ¿qué hace con allí en la célula tubular? Esa glutaminasa convierte entonces ese grupo amino en grupo amoníaco. ¿Para qué? Para que este amonio se secrete por la orina para servir como amortiguador, y eso es lo que se llama entonces la secreción de amonio, que es la tarja luminal, que puede ser aumentada o disminuida dependiendo entonces con eso. ¿Para qué? Pues para amortiguar también. ¿Para qué se produce en el filtrado glomerular este amonio? Pues que es lo que se secreta finalmente de la unión del amoníaco con protones de hidrógeno que se filtran básicamente para secretarlos. El riñón hace que la glutamina sea un sustrato también. ¿Para qué? O sea, que el cuerpo carbonado de la glutamina se convierta otra vez en glucosa por la gluconeogénesis. ¿Para qué? Pues para hacer entonces su trabajo energético que necesita el riñón. La reabsorción casi completa de aminoácidos filtrados es una función de transporte fundamental del túbulo proximal, de tal manera que su transporte transepitelial desde la luz tubular a través de la célula y hacia la circulación está impulsada por gradientes electroquímicos de sodio. Y lo vamos a ver entonces, cómo básicamente en la luz tubular dijimos se filtró glucosa, se filtraron aminoácidos y que por cotransporte con el sodio entraron a la luz tubular. Y como en la luz tubular dijimos entonces la glucosa por los GLUT llegaba al plasma y los aminoácidos por difusión llegan al plasma. Pero una gran cantidad de los aminoácidos aquí en el interior, dijimos, se desamina. ¿Para qué? Pues para convertir el cuerpo carbonado en azúcar, en glucosa nuevamente, para que esta ATPasa funcione correctamente. Y al final del tiempo, pues esa ATPasa que hace, pues entonces secreta sodio y lo intercambia por potasio, que a través entonces de eso va a intercambiar, va a reabsorber, va a traer otra vez de la luz tubular sodio que lo intercambia básicamente en los túbulos distales y colectores por protones de hidrógeno. En esta membrana luminal de las células tubulares hay tres tipos de cotransportadores, que se llaman como cotransportadores de la familia de solutos, que son cotransportadores para aminoácidos neutros como lisina, alanina, prolina, un cotransportador para aminoácidos ácidos que son glutamato y aspartato, y uno para aminoácidos básicos que son cisteína, arginina, ornitina y lisina. Esos transportadores SLC generalmente están hacia la cara exterior de las células
que implican la actuación tanto de transportadores como de antitransportadores. Un aminoácido puede ser transportado por más de un transportador y el aumento de excreción urinaria de aminoácidos puede deberse también a mutaciones en este transportador o en este cotransportador, básicamente por modificaciones de esos genes que codifican para estos transportadores. De tal manera que en condiciones normales en una orina solo hay pequeñas cantidades de aminoácidos, 0,7 gramos en 24 horas. Y ese transporte renal máximo puede superarse cuando la cantidad de la sustancia filtrada aumenta tanto que no puede gestionarse por esos transportadores y cuando las células tubulares no funcionan correctamente. Y allí se puede producir entonces aminoaciduria y esa aminoaciduria puede deberse a acumulaciones de ¿quién? De fenilalanina, de leucina, isoleucina y valina que se excretan entonces por harina o aminoaciduria que puede ser un síntoma de afectación renal. Hay muchos niños que sufren de enfermedades metabólicas como el síndrome de Fanconi, que entonces hacen aminoaciduria y uno perfectamente con una prueba sencilla como es una cromatografía en capa delgada, uno con patrones de aminoácidos puede perfectamente en una placa que se recubre con almidón, puede uno entonces hacer una determinación de aminoácidos en orina y puede detectar básicamente cuando se revela la placa que hay presencia de aminoácidos como fenilalanina, leucina, isoleucina, que pueden dar ese síndrome de Fanconi. Entonces, mire que son metodologías que se pueden hacer fácilmente para detectar aminoácidos por placa fina, que no es más que revertir una capa de vidrio con unos almidones especiales que forman una placa, sembrarles allí unas muestras de orina y unos patrones de aminoácidos conocidos y después se revela con solventes que corren sobre esa placa de almidón y revelan entonces en las posiciones de esos aminoácidos para saber si hay o no presencia de aminoácidos. Y ya las tiras también que venden, que esas se los enseñan en microbiología, que hacen pues esos test de componentes de secreción en la orina, pues también ya hay unas tiras reactivas que las meten entonces en el tubo que contiene orina y se revelan inmediatamente esas tiras reactivas y allí también hay concentraciones de aminoácidos que se pueden observar básicamente muy rápido en esa secreción urinaria. Miremos cómo se hace el manejo de urea entonces. La urea, dijimos, es el producto final del metabolismo proteico y es el mayor soluto urinario en condiciones normales. De tal manera que es formado principalmente en el hígado, esa urea, se filtra libremente en cantidades de 900 milimoles día y se reabsorbe en forma pasiva dependiendo de los gradientes de concentración y de la velocidad de flujo tubular. Aproximadamente el 50% es reabsorbido a nivel del túbulo proximal. Que el ADH también aumenta la permeabilidad de los túbulos colectores, pudiendo aquí también reabsorberse junto con el agua gran cantidad entonces de urea, aproximadamente también hacia un 70% se reabsorbe allí. ¿Y colabora qué? A esa generación de hipertonicidad en la médula renal, no solamente de concentración de sodio, sino también de urea, y su concentración aumenta por el mecanismo de contracorriente. ¿Para qué? Pues para permitir entonces que se secrete también una cantidad de urea que llega nuevamente al túbulo colector y las asa de Henle básicamente. La urea se reabsorbe en mayor parte de los segmentos de la nefrona. ¿Por quién? Por difusión simple. La urea se filtra libremente a través de los capilares glomerulares. Su reabsorción está determinada por la diferencia de concentración de urea entre el líquido tubular, la sangre capilar y por la permeabilidad de las células epiteliales de estos mismos túbulos, básicamente.
Conforme se reabsorbe agua a lo largo de la nefrona, la concentración de urea aumenta en el líquido tubular y genera la fuerza impulsora para esa resorción pasiva. En los túbulos colectores, la urea origina características peculiares presentando un reciclamiento de la misma en la zona de esa medular interna por un mecanismo de contracorriente. Entonces miremos cómo básicamente entonces la urea en un 50% de ese 100% que se filtró, el 50% se reabsorbe en el túbulo proximal, quedan unos remanentes entonces allí, el 60% es secretada entonces bien hacia la horquilla de Henle o bien hacia los túbulos colectores básicamente, y entonces allí se secreta también otra gran cantidad de sodio. ¿Para qué? Para que al final del tiempo pues se reabsorba el 70% y se excrete un 40%, que el 70% vuelve esa urea excretada al plasma sanguíneo y el 40% se filtra básicamente. La concentración plasmática de urea pues tiene que estar en el plasma sanguíneo alrededor de 30 miligramos por decilitro. De tal manera que las proteínas que se desdoblan en aminoácidos producen amoníaco, que recoge amonio y produce entonces la urea básicamente. De tal manera que en estos túbulos se maneja la concentración entonces de urea básicamente entonces manejada en los túbulos colectores, que es un soluto fundamental para que la médula sea hipertónica básicamente y elimine una concentración elevada de glucosa. ¿Cómo se reabsorbe la urea? Pues básicamente en el túbulo contorneado proximal la urea es reabsorbida por arrastre. ¿Qué quiere decir entonces? Nosotros entramos agua por reabsorción o bien por reabsorción tubular o transtubular, ¿cierto? Y entonces se reabsorbe urea que llega al plasma sanguíneo básicamente. La reabsorción es libre, dijimos entonces, con la reabsorción de agua básicamente. El ingreso puede ser por vía paracelular o por vía transcelular, básicamente esa reabsorción de urea. A nivel de las ramas finas descendentes y ascendentes del asa de Henle, entonces tenemos abundante secreción de urea al lumen tubular. ¿Qué quiere decir entonces? Que llega al lumen tubular a favor de gradientes de concentración transportados ¿por quién? Por estos UT2 básicamente. De tal manera que tenemos también aquí en la membrana luminal y en la membrana tubular tenemos esos UT2 básicamente que nos permiten el paso de urea también dejando una cantidad de urea mayor que la inicial que se filtró. Entonces, en esa forma, con esos UT2, nosotros podemos manejar, o los UT1, también entonces en la membrana apical y UT4, permiten entonces también que esa urea llegue, se filtre del lumen hacia la célula tubular y de la célula tubular por los UT4 hacia el intersticio para producir esos gradientes de concentración aquí. De tal manera que también entonces un paciente con insuficiencia renal pues disminuye el flujo renario y aumenta la urea plasmática, de tal manera que nosotros entonces en una concentración normal, la urea excretada pues básicamente es altica, pero que cuando tenemos insuficiencia renal, pues esas ureas entonces se manejan de forma diferente, que lo van a ver también con la doctora Landazzo. De tal manera que esa reabsorción de urea depende de esa concentración, la cual entendemos que tiene que ver con el nivel de agua filtrada. Se sabe que cuando hay bajo nivel de agua filtrada, por ejemplo en deshidrataciones, la concentración de urea en el volumen tubular será mayor y por lo tanto su reabsorción también será mayor, excretándose ya no un 40%, sino solo un 15%. Y ocurre lo contrario, cuando hay grandes volúmenes de agua filtrada,
donde se pueden eliminar hasta 70% de urea que llega inicialmente. Entonces, por eso es que tenemos que beber agua, porque no es mala idea una ingesta adecuada de agua al día, porque está manejando esas concentraciones de urea en la médula y básicamente pues entonces allí van a permitir que eliminemos esas grandes cantidades de amonio y de urea por orina básicamente. En casos de insuficiencias renales se produce acumulación de urea, acumulación de creatinina en la sangre debido a que a N motivos que pueden ser cálculos, que pueden ser infecciones, que pueden ser neoplasias, que van a impedir que se excreten todos estos compuestos, generando que, pues, crisis que pueden ser crisis gotosas, crisis en donde se aumentan la creatinina y la urea, y esas ureas en el plasma sanguíneo se van a las articulaciones y pueden producir esas crisis gotosas básicamente, que son como agujas que se adosan básicamente sobre las articulaciones y producen dolores e inflamaciones muy grandes. De tal manera que el manejo de la urea, dependiendo de estas concentraciones que se hacen aquí en la médula renal, pues esa urea se puede entonces reabsorber de los túbulos colectores, que va a contribuir con esos gradientes de concentración, pero que puede secretarse nuevamente hacia la parte final de la horquilla de Henle, y entonces allí va a permitir entonces que se aumente o se disminuya esa concentración de filtrado y que podamos tener entonces concentraciones de orina, que es lo que les va a dar en la clase siguiente Patricia. De tal manera que todos esos pasos de electrolitos por mecanismos multiplicadores en contracorriente permiten el riñón proporcionar ese medio osmótico adecuado. ¿Para qué? Pues para que la nefrona pueda concentrar o pueda diluir orina y que actúen todos estos mecanismos de transporte que hemos visto: transporte activo, transporte pasivo, difusión de agua y electrolitos. De tal manera que con esa forma de transporte nosotros ajustamos los electrolitos básicamente. ¿Qué pasa con el potasio? Dijimos el potasio que se intercambia en secreción por sodio, básicamente, pues entonces también lo manejamos. Ese potasio renal, ¿cómo se puede perder en el metabolismo celular? Por sudoración, perdemos una cantidad de potasio al día, pero generalmente pues es una excreción, digamos así, controlada de potasio. Pero que hay pérdidas no reguladas que pueden ser por diarreas o vómitos. De tal manera que se llaman pérdidas no reguladas de potasio, pero que el que maneja realmente eliminaciones de potasio generalmente pues son los túbulos básicamente. De tal manera que nosotros filtramos alrededor de 700 milimoles por día de potasio, de los cuales el 70% se reabsorbe en el túbulo proximal y el 20% se reabsorbe en la parte superior del asa de Henle. ¿Para qué? Para dejar correr aproximadamente unos 60 milimoles al día. ¿Para qué? Para hacer proceso de secreción. Entonces, ¿cómo se hace ese movimiento en los túbulos proximal y asa de Henle? Pues dijimos entonces por gradientes de concentración. De tal manera que ese en el lumen generalmente que está de carga negativa, pues puede entrar potasio al interior de la célula tubular, y en la parte vasolateral pues tenemos cargas positivas porque hay mayor concentración de sodio en esta parte de esto. ¿Cómo se mueve? Pues se mueve básicamente, entonces dijimos, o por vía en intercambio con sodio, por esas ATPasas, por vía transcelular o por vía paracelular, que también se hace ese movimiento de potasio básicamente entre las células tubulares. De tal manera que la reabsorción proximal parece ser relativamente fija
y no varía con fenómenos fisiológicos cambiantes. Pero en el asa de Henle, el potasio generalmente sale del túbulo por vía transcelular en cotransporte con esta bomba de cotransportadores. Dijimos entonces, ¿quién? Filtraba sodio, filtraba potasio y filtraba dos cloros que se llaman la bomba de contrasporte sodio-potasio-cloros contra gradientes de concentración. Ese potasio reaparece en cantidad tal, generalmente en el túbulo distal, porque dijimos entonces, si miramos las concentraciones que hay una diferencia muy grande de concentraciones de potasio, alta en la célula tubular, menor de 4 en el lumen que corre por los túbulos, y hay concentración de 4 en el intersticio, digamos así. Que en el intersticio, ¿quién maneja ese intercambio de potasio? Pues básicamente lo hace la bomba sodio-potasio. Sacaba sodio e intercambiaba por potasio, aumentaba en el interior y lo mandaba a la luz tubular como al lumen tubular para secreción. En ese lumen, dijimos entonces, teníamos aquí el manejo del intercambio que depende del intercambio de ¿quién? De sodio. Dijimos el sodio que entra a la célula tubular, que en los túbulos distales estaba la aldosterona que podía permitir o no esta regresión de sodio, y este manejo de potasio. En el intercambio con potasio estaba la aldosterona en el túbulo distal que podía estar regular, y los gradientes de concentración que entraban entonces secreción de potasio desde la sangre por secreción hacia la luz tubular. Entonces, en esa forma, nosotros secretamos potasio básicamente. En esas células principales ya de ese túbulo distal, pues ya es el mecanismo de esa secreción de potasio en la orina mediada por ¿quién? Dijimos, por esta sodio-potasio, en esta membrana vasolateral que regula las concentraciones de potasio y regula las concentraciones intersticiales de sodio en el líquido extracelular, produciendo que estos gradientes de concentración electroquímicos que favorecen esa difusión de potasio hacia el lumen, básicamente. El efecto de esta bomba mediada por la aldosterona, pues dijimos es eso, permitir entonces de que del intersticio saquemos potasio, lo mandemos a secreción y lo intercambiemos por sodio, y en esa forma nosotros estamos entonces intercambiando sodio por potasio en procesos de secreción. Esos gradientes electroquímicos generalmente que regulan esa excreción de potasio resulta en el desplazamiento del ¿qué? Del potasio hacia el lumen, esos gradientes de concentración. ¿Y quién lo maneja? Dijimos entonces, lo maneja la aldosterona, que permite entonces que filtremos grandes cantidades de potasio para manejar que filtremos y que traigamos por secreción potasio al lumen y que llevemos sodio hacia el intersticio básicamente. Y las células intercaladas, ¿qué hacen? Pues básicamente mueven ese potasio por la filtración de ¿quién? De excreción, entonces, o de secreción de ¿quién? De protones de hidrógeno. ¿Cómo lo hacíamos? Lo mismo. El agua que estaba en la célula tubular se juntaba con el CO2, producía bicarbonato que dijimos entonces que regresaba como buffer o tampón al plasma sanguíneo, y que ese CO2 entraba nuevamente al interior de la célula para que los protones de hidrógeno de ese ácido carbónico que se producía en la generación de nuevo bicarbonato al plasma sanguíneo nos produjeran acidez que era eliminada al lumen para manejar el pH sanguíneo. De tal manera que esas células intercaladas encargadas de la salida de protones de hidrógeno contra gradientes de concentración al acidificar la orina permiten entonces que este potasio entre al interior de la célula nuevamente para aumentar ese gradiente de concentración
intracelular aquí, encargada de qué, de esa resorción distal por transporte activo en la membrana lumínica. De tal manera que ese manejo tubular de potasio se hace por reabsorción proximal de potasio, casi es total al final del asa de Henle, y una propiedad fija del túbulo no abierta a regulación independiente, y que en el sistema renal distal representa la única parte de la nefrona que puede proporcionar un manejo regulado de ese potasio que responde entonces a las necesidades del cuerpo como un todo para perder o ganar potasio básicamente. De tal manera que dependiendo también de las concentraciones plasmáticas de potasio, pues esa concentración plasmática de potasio también dispara ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, que puede entonces así permitir la secreción de potasio dependiendo de esas concentraciones plasmáticas de potasio que se intercambia por sodio. De tal manera que allí podemos manejar esa secreción de potasio en intercambio con sodio, ajustar la osmolalidad, ajustar el pH sanguíneo. Y en aspectos intrínsecos del manejo del potasio, dijimos entonces también que en esas células intercaladas se intercambiaba por protones de hidrógeno, que ya lo vimos cómo se hacía, generando entonces esta, digamos así, esta disminución de este gradiente de potencial y así limitar la capacidad de excretar potasio si el organismo lo necesita. Ya para terminar, entonces, les recuerdo que todo este manejo depende de ¿qué? De las presiones hidrostáticas, de las presiones coloidosmóticas, de ese filtrado glomerular, que esas fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas son las que gobiernan entonces esos grados de reabsorción en todos los capilares peritubulares para manejar ¿qué? Que nosotros hagamos entonces una reabsorción de 124 mililitros minuto que se reabsorben por esos capilares peritubulares. Que depende también de qué, de esas presiones de reabsorción netas que están altas generalmente en los canales intercelulares y en el intersticio renal mediante todos esos procesos de transporte que ya los vemos allí, ajustando ¿qué? Ajustando pues la osmolalidad, las presiones sanguíneas, la presión arterial media, ajustando las presiones coloidosmóticas y oncóticas y manejando entonces ese proceso renal. Mediado por, ¿qué dijimos? Mediado por hormonas que ya las vimos, hormonas que permitían entonces aumentar o disminuir la reabsorción de cloruro de sodio, de agua, de potasio, de cloro, de sodio, de fosfatos. Entonces tenemos una serie de hormonas que son las que tienen lugar de acción en los túbulos y que permiten o que disminuyamos o aumentemos la secreción de electrolitos básicamente. Ese eje renina, angiotensina, aldosterona, pues ¿qué va a hacer? Va a estimularse generalmente. ¿Para qué? Pues para aumentar la concentración extracelular de potasio, aumentar los niveles de angiotensina, aumentar entonces digamos así, esos trastornos asociados con ese manejo de sodio y de agua en el volumen y la presión arterial. Pero que si la aldosterona se daña ese eje renina-angiotensina, pues pueden aparecer patologías por ese mal funcionamiento de ese sistema, que es la enfermedad de Addison, en donde hay pérdida de sodio y acumulación de potasio exageradamente en el organismo, y el exceso de aldosterona en pacientes con tumores suprarrenales, como en las enfermedades de Kohn, pues hay retención de sodio y disminución de potasio plasmático debido a esa disminución del manejo de potasio por los riñones. Entonces, ese eje sistema renina-angiotensina es muy importante, ya lo vimos en la clase anterior, porque maneja las concentraciones de sodio, maneja y los intercambia por potasio, y entonces allí tenemos manejo de presión y de volumen básicamente.
que se movía, ¿por qué? Pues por todos estos bombas de sodio ATP-ASA, por estimulación de sodio, intercambio con protones de hidrógeno en la membrana luminal y al estimular el cotransporte de bicarbonato de sodio en la membrana basolateral, manteniendo que el pH y las concentraciones de sodio dentro de los límites regulares y normales. Que también ese ajuste de sodio para regular la osmolalidad dependía entonces en los túbulos colectores de quién, de la activación de la ADH para que se reabsorbieran entonces grandes cantidades de agua, manejando que pues esas acuaporinas, dijimos que teníamos allí en esos túbulos dependientes de ADH para ajustar entonces el volumen sanguíneo. Que esos efectos arteriolares, pues básicamente hay tres efectos entonces arterial, tres efectos que promueven la diuresis o natriuresis por aumentos de presión arterial. ¿Que son cuáles? Pues primero, aumentos mayores de presión arterial que generan un pequeño aumento en el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, aumento de presión que reduce la presión hidrostática peritubular, lo que aumenta la presión hidrostática intersticial y reduce la secreción de aldosterona. Entonces, mire cómo con un todo, todas esas partículas se mueven dependiendo de volúmenes, dependiendo de presión. Tanto en el túbulo proximal como en la rama ascendente, que están manejadas y que pueden estar intervenidas entonces esos cotransportadores por diuréticos que permiten entonces que haya un buen manejo a nivel de todos los túbulos, de esa reabsorción mediada entonces por todos esos diuréticos tiácidos que pueden manejar la diuresis. Como esos diuréticos básicamente pues están generalmente, aquí tenemos ejemplos de diuréticos que tienen actuación específica, entonces ahorradores de potasio en los túbulos correctores, diuréticos tiácidos en el tubo contorneado distal, diuréticos de asa en el asa de Henle, en el túbulo proximal la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿cómo nosotros, dependiendo de la patología renal, podemos modificar esos procesos de filtración, reabsorción y secreción? Que todos esos diuréticos pues van a actuar en sitios específicos para permitir entonces el ajuste de esos diuréticos, el ajuste de concentraciones en eso. Tenemos el Diomax. El Diomax dijimos entonces que es un diurético de anhidrasa carbónica, por lo tanto inhibe el desdoblamiento de bicarbonato que se junta con protones de hidrógeno para formar CO2 que entraría en la célula para generar nuevo bicarbonato. Si no se necesita generar nuevo bicarbonato, en intercambio con sodio y potasio pues de secreción, entonces allí la reabsorción de bicarbonato de sodio que se hace en el túbulo contorneado proximal, pues va a estar detenida y no va a llegar nuevo bicarbonato al plasma sanguíneo. Si se hace con furoxemida, que la furoxemida pues es un diurético de asa, lo que se va a bloquear es ¿quién? Pues el intercambio de ¿quién? De entrar, ¿cierto? De entrar entonces del filtrado sodio, potasio, cloros, y como esos entonces ya no van a llegar en mayor medida a dónde, pues a la sangre en el intercambio, entonces básicamente. O los diuréticos acídicos también, estas tiacidas pues que permiten entonces ese intercambio sodio-cloro y cómo entonces también vamos a poder manejar esas concentraciones de sodio con secreciones de potasio en el túbulo distal básicamente. Y diuréticos ahorradores de potasio como el amiloride y espironolactona, como entonces inhiben este transporte pasivo, digamos así, de sodio, y cómo ese transporte pasivo de sodio, pues también en el túbulo principal y en el túbulo distal y colector, pues también además era manejada por la aldosterona, y cómo esta aldosterona la podemos inhibir con espironolactona, o como el amiloride también va a frenar entonces esto.
Esos diuréticos nos permiten ajustar que al final del tiempo las concentraciones de sodio, las secreciones de potasio, la osmolaridad plasmática y el volumen sanguíneo. Esa era la clase que cuando vean potasio con el doctor García, pues ya prácticamente esa clase pues queda entonces ahí. ¿Queda claro entonces? Chicos, cualquier pregunta, yo sé que las clases son duras y difíciles, pero pues para que rinda el tiempo toca hacerlas así de intensivas, pero cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, miran la clase de equilibrio ácido-base, si creen que les tengo que ajustar alguna cosa me dicen y pues la programamos, ¿ok? La clase que quedó de eje hipotálamo hipoficiario la voy a meter con la glándula suprarrenal el viernes. ¿Ok? Niños, muchas gracias por la atención. Espero que yo también pueda salir de este impasse que tengo familiar. Muchas gracias. Entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.